Bueno chicos, una semana más, seguimos avanzando en el tema de la electrostática. Eh, Vais a poder consultar muy probablemente a lo largo del día de hoy, si no mañana, eh, pues los criterios de calificación para esta tercera evaluación y, y los de la final, que más o menos ya estaréis al tanto de que son los mismos prácticamente para todas las materias. Lo que sería la nota final. Bueno, en la última clase, la clase del jueves, porque el viernes no tuvimos, vimos la ley de Coulomb, que básicamente servía para calcular fuerzas eléctricas que aparecían entre cargas, para poder explicar por qué cuando teníamos dos cargas cerca, pues se podían repeler o se podían atraer según el signo de la carga. Pues la ley de Coulomb lo explicaba diciendo que aparecía una fuerza que las hacía atraerse o repelerse. Matemáticamente además vimos que esa fuerza era, en cuanto a estructura de la fórmula, similar a la fuerza gravitatoria, aunque mucho más potente podríamos decir porque la constante que aparece en la fórmula es mucho mayor la constante en la fuerza eléctrica que en la fuerza gravitatoria. Por eso, para que se sienta la fuerza gravitatoria hace falta que al menos una de las dos masas que se atraen, la fuerza gravitatoria solo es atractiva, pues para que se sienta, al menos una de las dos masas tiene que ser enorme. Pues un planeta, un satélite, una estrella. En cambio, como la constante de la fuerza eléctrica es muy grande, pues dos cargas cualquiera van a sentir esta fuerza eléctrica y se van a atraer o repeler pues con relativa facilidad. Pues bien, en la clase de hoy vamos a hablar de el otro subtítulo que aparecía en este tema desde el principio, eso del campo eléctrico. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Pues resulta que el campo eléctrico no es más que otra herramienta matemática que sirve para exactamente lo mismo que hemos hecho con las fuerzas. El campo eléctrico es una descripción alternativa de los fenómenos eléctricos, de esa atracción o repulsión que pueden experimentar las cargas eléctricas cuando interactúan entre ellas. Entonces se representa con la letra E, es un vector, se mide en Newton por Coulombio y se calcula no en otra carga, sino en un punto cualquiera del espacio. Esa es quizá la gran importancia e incluso la gran belleza de utilizar el campo eléctrico, que se calcula no en cargas, sino en puntos. Pero ¿qué es exactamente? ¿Qué es realmente el campo eléctrico? Bueno, pues el campo eléctrico lo podríamos ver, lo podríamos definir como una perturbación que una carga cualquiera genera alrededor suyo, a su alrededor. Perturba el espacio que la rodea, de forma que si en algún momento concreto otra carga pasara por allí, pues sentiría esa perturbación, experimentaría esa perturbación y le pasaría algo. Entonces, ¿qué le pasaría a esa carga fruto de esa perturbación que experimenta, que es el campo eléctrico generado por otra carga? Pues esa carga que pasa por ahí, al sentir esa perturbación, lo que experimentaría sería una fuerza de acuerdo a la ley de Coulomb. Por eso el campo eléctrico es sinónimo de la ley de Coulomb. O sea, explica lo mismo, pero de otra manera. ¿Qué ocurre? Pues que es más potente en física. No solamente existe el campo eléctrico, o sea, hay muchísimos fenómenos que se explican precisamente mediante campos. O sea, la utilización de campos es un recurso típico en física. De hecho, igual que está el campo eléctrico, pues está el campo gravitatorio o el campo magnético. De hecho, del campo magnético, aunque no lo hemos estudiado nunca, segundo de bachillerato puede que lo estudiéis, pero el campo magnético habéis oído hablar de él. El concepto este de campo magnético de la Tierra. Pues fijaos, es lo mismo, es el mismo concepto de campo, de una perturbación alrededor de una fuente que perturba el espacio que le rodea. Pues también podemos hablar del campo gravitatorio, en contraposición de la fuerza gravitatoria. Se podría explicar cualquier fenómeno gravitatorio mediante el uso de campo gravitatorio. De hecho, el campo gravitatorio sí le conocéis y le hemos calculado.
No lo hemos usado para resolver problemas medianamente complicados, pero el conocerle le conocéis, porque el campo gravitatorio no es más que la gravedad. O sea, el campo gravitatorio toma la forma de una aceleración gravitatoria y de hecho la forma de calcular el campo gravitatorio es con la formulita que vimos de aceleración gravitatoria. Es la misma, es lo mismo. Y el año que viene, pues profundizaréis en el estudio del campo gravitatorio. Pero bueno, ahora estamos en el campo eléctrico. Entonces, lo bueno que tiene usar describir los fenómenos eléctricos mediante el uso del campo eléctrico en lugar de la ley de Coulomb es que con una carga ya puedes describir cosas. Puedes describir eh, un fenómeno eléctrico simplemente con una carga. En cambio, con la ley de Coulomb necesitarías dos cargas para poder describir cosas. Entonces, claro, si tienes una carga, pues tú puedes como dejarlo todo preparadito para con esa carga describir cómo está afectando a su alrededor, cómo está afectando al espacio que la rodea, y si en algún momento dado pues por ahí pasa otra carga, pues ya es simplemente hacer una pequeña operación muy tonta, que es una multiplicación, 3 por 4, 12, por así decirlo, y ya tendrías directamente el equivalente a la fuerza de Coulomb, ya la tendrías totalmente calculada. En ese sentido, como utilizar el campo eléctrico para describir fenómenos eléctricos es equivalente a usar la ley de Coulomb, si en la ley de Coulomb aparecía una fuerza que es un vector, por eso el campo eléctrico tiene que ser obligatoriamente un vector, porque va a describir lo mismo. Entonces tiene que tener esa componente de valor numérico, que es el módulo del vector, pero también esa componente de dirección-sentido que tenía la fuerza eléctrica. Pues el vector, el campo eléctrico también tiene que tener esa componente de dirección-sentido y por tanto ser un vector. ¿Cómo se calcula? Pues fijaos que, dado que es equivalente a la fuerza eléctrica, pues el cálculo del campo eléctrico como vector se parece mucho a la ley de Coulomb. De hecho, parece una versión simplificada de la ley de Coulomb. Como es un vector, la formulita que veis en pantalla nos sirve para calcular el módulo del vector y vuelve a aparecer la constante eléctrica, la K, que sigue valiendo 9 por 10 a la 9. Ahora aparece una única carga, sin subíndice además. Solo hay una carga porque vemos que el campo eléctrico hemos dicho que lo genera una carga a su alrededor. Pues esa carga es la carga que está generando el campo eléctrico. Como lo genera una, no haría falta subíndice para decir esta es la carga. No hace falta poner Q sub 1 para decir Q sub 1 es la carga que genera el campo, porque es la única que estaríamos estudiando, pues la ponemos como Q y ya está. Repetimos que el campo se genera en un punto cualquiera alrededor suyo, pues R ahora es la distancia de ese punto a la carga que origina el campo. En la ley de Coulomb, R era la distancia entre cargas. Como aquí tenemos una única carga y un punto donde calcular el campo, pues R es la distancia del punto a la carga que origina el campo en dicho punto. Esto sería el cómo calcular lo que vale el valor módulo del campo eléctrico. Es verdad que igual que resolvimos el otro día el problema de qué fuerza experimentaba una carga debido a otras dos, normalmente los problemas de campo eléctrico son similares a ese, solo que en vez de tener tres cargas tenemos dos. Dos cargas cada una generando campo y un punto donde me piden el campo total. El campo funciona como fuerzas. La fuerza total es suma de fuerzas, pues el campo total es suma de campos. Eso no lo pone ahí, pero lo podéis apuntar. O sea, eso es importante. De hecho, no haría falta ni que lo apuntaréis porque lo vais a ver en el primer problema que vamos a hacer de ejemplo ahora mismo. Pero por si lo queréis tener apuntado, el vector campo total es suma de campos. Sería E total igual a E1 más E2 más E3. Bueno, pues igual que sumamos fuerzas, pues podemos sumar vectores campos eléctricos. Entonces ahí sí que tendría sentido meter un subíndice. E1, E2 para campo creado por la primera carga, campo creado por la segunda carga. Bien, aquí ya empezamos a ver las ventajas de usar campo eléctrico en lugar de ley de Coulomb. Primero, es más sencillo de representar y por tanto de entender, porque probablemente el otro día muchos os volvierais locos
con tanto subíndice. F1,2, F2,3, qué significa el 1, qué significa el 2, me lío. En cambio aquí no hay tanto subíndice. Y si lo hay, es mucho más sencillo de entender porque de haber subíndices hay un único subíndice que es E1, E2, E3, que es campo de la carga 1, campo de la carga 2, campo de la carga 3. No hay que ver, como decíamos el otro día, de la 1 en la 2, la 3 en la 2, no. Es simplemente campo creado por cada carga y ya está. Entonces, eso es una ventaja, que conceptualmente es más sencillo de razonar con el campo eléctrico. Y segunda ventaja que tiene, que es matemática, que como solo hay una carga en el numerador, y las cargas, os recuerdo que suelen expresarse en microculombios, nanoculombios, que son potencias en base 10 relativamente grandes en cuanto a exponente, en realidad son muy pequeñas, pero bueno, tienes que andar jugando con potencias de exponente grande aunque sea negativo. Bueno, pues claro, no es lo mismo usar una potencia que usar dos potencias, teniendo en cuenta que además la K también en notación científica es una potencia en base 10. Pues te ahorras tener que jugar con una potencia en base 10 más. Entonces, bueno, pues al final, físicamente a los físicos les gusta más porque la simplicidad y la belleza de describir campo eléctrico como que es mejor a usar fuerzas, porque no necesitas dos cargas, con una te vale. En cuanto a conceptualmente, en cuanto a la estructura de la fórmula, es más sencilla y te lías menos. Y matemáticamente también es más sencillo, pues al final la mayoría de la gente utiliza campo eléctrico para describir fenómenos eléctricos. Y aunque hoy no lo veamos, lo veremos mañana, para no liar mucho los conceptos, luego tú del campo sacas la fuerza. Ya lo he dicho antes, es hacer una multiplicación, pero bueno. Vale, pues para terminar la teoría, si no me lo he dejado, sé que está ahí presente y que no lo he dicho, nos queda el tema de la dirección y el sentido. Todo lo que acabo de hablar es solo para el módulo del campo eléctrico. Bueno, antes de abandonar el módulo del campo eléctrico, volver a resaltar que está ahí, pero lo mismo alguno no tiene dudas. Hemos dicho que se mide en Newton por culombio. El resultado que nos dará esta fórmula se mide en Newton partido culombio. El por culombio es por de partido de. ¿Y eso qué es? Pues eso es una unidad con la que nunca hemos trabajado. El Newton partido culombio, pues ya está, pues se mide en eso y ya está. Si fuera campo gravitatorio, lo que te habría dado en campo gravitatorio es una aceleración. Lo he dicho también antes al principio. Y la aceleración se mide en metros segundo cuadrado. En ese sentido, el campo gravitatorio es todavía más intuitivo para nosotros porque nos da una aceleración. Pero el campo eléctrico no. Esto es importante, sobre todo si alguno ha leído algo del campo gravitatorio, que no crea que el campo eléctrico es idéntico, porque no es una aceleración. Newton partido culombio no es unidad de aceleración, es Newton partido culombio. ¿Vale? Pues bien, ahora sí, la dirección. La dirección pues es idéntica a la de la ley de Coulomb. Pues la recta que une, bueno, aquí he puesto las cargas, pero no es las cargas, es la recta que une la carga y el punto. Porque ahora en el punto es un punto, no hay dos cargas. Entonces sería dirección, la recta que une la carga y el punto. Y sentido, aquí hay que dar una vuelta de tuerca más, porque no podemos decir atractivo o repulsivo, como decíamos en la fuerza, porque en la fuerza teníamos dos cargas que podían ser idénticas o distintas, y eso nos daba repulsivo o atractivo. Pero aquí no tenemos dos cargas, no podemos ver si son idénticas o son distintas, solo hay una. Entonces lo que hacemos es imaginarnos siempre, en el campo eléctrico, que en el punto hay algo positivo, ¿vale? Entonces, tengo mi carga, que podrá ser positiva o negativa, y un punto que siempre me lo imagino positivo. Pues bien, si en ese punto hay, si la carga es positiva, como en ese punto me imagino algo positivo, positivo con positivo se repelería, y entonces pintaría una flecha eh, en línea con esa repulsión. Lo tenéis aquí en los dibujos de la izquierda. Yo tengo, perdón, yo tengo una carga positiva, supongamos que voy a estudiar el campo en ese punto que estoy tapando ahora la flecha, pues yo me imagino que en ese punto hay algo positivo, pues positivo en mi punto
y positiva mi carga, positivo con positivo se repele, pues tengo que pintar ahí una flecha hacia arriba, ¿vale? En cambio, si lo que hay aquí es una carga negativa, como en este dibujo de la izquierda, pues negativo con mi punto que me imagino algo positivo, negativo con positivo se atrae y la flecha la pinto hacia abajo, ¿vale? Esa sería la manera de dibujar el campo eléctrico. Al principio puede dar un poco de duda, pero ya veréis en cuanto hagamos el ejemplo que no tiene mucha complicación. Lo único que resulta que con el campo, no solo el eléctrico, el magnético, el gravitatorio, con todos los campos, se tiende a dibujar a nivel teórico la forma que tendría ese campo, la forma en cuanto al sentido que adquiere ese campo en muchos puntos de los alrededores de las cargas. Entonces, no es, eso es algo teórico, no es tanto para los problemas, sino es a nivel teórico. Entonces, para que entendáis de qué hablo, os he puesto esas dos imágenes. Esas dos imágenes en realidad son imágenes teóricas, que si luego te ponen un problema, te pueden ayudar. Pero en los problemas que nosotros vamos a hacer no hay que pintar todo ese embrollo de líneas que veis ahí, sino que simplemente muchas veces ya se representan a nivel teórico para saber qué le ocurriría a cualquier carga que pase por aquí. ¿Qué pasa si hay una carga aquí? Pues yo ya veo mis líneas y digo, ah, pues que se va para allá. ¿Qué pasa si pongo una carga aquí? Pues veo mi línea y digo, ah, pues se va para abajo. ¿Qué pasa si mi carga es negativa y traigo una a positiva todo el rato? Estoy hablando aquí. Pues que se acerca a la negativa. Y más todavía importante el dibujar el sentido alrededor de las cargas cuando en vez de una, como en la parte izquierda, tengo dos y quiero ver cómo afectan esas dos en sus alrededores, es decir, quiero ver qué forma adquiriría el campo total en cada punto. Bueno, pues al final, representando eso, pues salen estas imágenes relativamente bonitas, pues en este punto, claro, ¿por qué adquieren curvas? Pues porque aquí ya no es tan sencillo el campo total como en la parte izquierda, porque aquí en cada punto, por ejemplo aquí, pues la carga positiva está tratando de repeler hacia arriba, pero la carga negativa está tratando de atraer hacia ella. Entonces, la suma de esa repulsión de la carga positiva y esa atracción de la negativa, sale un vector, pongamos que en diagonal, que haría que si tú pones aquí una carga, trate de irse para acá, pero claro, en cuanto se vaya un poquito, se modifica la repulsión positiva, que ahora sería así, la atracción negativa, que ahora sería así, y la suma de las dos saldría hacia la izquierda. Total, que aquí lo que se dibuja es pues toda la trayectoria que seguiría una carga si la pongo aquí, o si la pongo aquí, o si la pongo aquí. Entonces, a estos dibujos se les llama, curiosamente, líneas de fuerza. Lo podrían haber llamado líneas de campo, que estaría mucho mejor, porque ya que es el dibujo de el sentido que adquiere el movimiento de una carga como fruto del campo eléctrico que experimenta en un punto cualquiera, pues si es fruto del campo eléctrico, lo suyo sería llamarlas líneas de campo y no líneas de fuerza, que alguno lo puede confundir y pensar, ah, son el sentido que adquiere la fuerza de Coulomb. No, no, no tiene nada que ver. Ahí la palabra fuerza significa fuerza del campo. O sea, más bien sería intensidad del campo, más que fuerza del campo, porque fuerza de campo en física no está mal dicho, más bien sería intensidad de campo. Pero bueno, pues se les llama así desde siempre y entonces se les sigue llamando así. De hecho, el nombre completo en realidad es el que he dicho, líneas de fuerza de campo. Teóricamente, cuanto mayor valor tengan las cargas, más líneas dibujamos. Es otra manera también de representar gráficamente lo que ocurre. Si las cargas valen mucho, pues pintas muchas líneas y si las cargas valen poco, pues pintas menos. Pero bueno, esto en definitiva es simplemente para que lo sepáis, de esto no hay que hacer nada en los ejercicios, pero por lo menos si alguna vez veis este tipo de dibujos, pues que sepáis lo que son y sirve un poco para situarte. Vale, pues ya está presentado el campo eléctrico y ahora vamos a hacer un ejemplo de campo eléctrico. ¿Por qué no mandé problemas el otro día que solo hicimos un ejemplo de fuerza de Coulomb y por qué no he empezado la clase haciendo problemas de ley de Coulomb? Porque los problemas de campo eléctrico son idénticos
Y normalmente a nivel primero o segundo de bachillerato nos centramos en campo eléctrico. Entonces, de hecho, la ley de Coulomb nos ha venido bien para ir cogiendo un poquito el truco a cómo se plantean este tipo de problemas eléctricos y ahora cuando hagamos ahora mismo el primero de campo eléctrico, pues ya no estamos tan descentrados. Entonces, el enunciado es muy similar al de fuerza eléctrica, pues ahora tenemos una carga de menos 3 microcoulombios y 80 centímetros a su derecha, otra de 4 positiva. Y ahora me piden calcular el campo eléctrico 60 centímetros por encima de la positiva. Veis que el enunciado es muy similar al del otro día, pero ya os daréis cuenta de una cosa. Similar pero más sencillo. Para empezar, el del otro día ocupaba 3 líneas y este solo ocupa 2 líneas. Y hay menos números, porque el otro día había 3 cargas y ahora solamente hay 2. Entonces, ya en el propio enunciado del problema estamos viendo que es verdad eso de que el campo eléctrico es más simple de utilizar que la fuerza eléctrica. Bueno, pero aún así, de leer el enunciado muchas veces nos quedemos igual, pues es muy importante, igual que con la fuerza eléctrica, dibujarlo. Vamos a dibujar el problema. Pues pintamos para empezar simplemente las dos cargas, mi carga negativa, que esta vez la hemos puesto a la izquierda, es de menos 3 microcoulombios y mi carga positiva, que la hemos puesto 80 centímetros a la derecha de la negativa y que vale 4 microcoulombios. Y ahora lo que nos piden es 60 centímetros por encima de la positiva, ahí en ese punto calcular un campo o el campo. En realidad ahí debería haber puesto un punto ahí con el boli bien gordo, pero es que al capturar la imagen pues he debido de dejar fuera justo el punto. Pero bueno, ahora va a salir en la siguiente imagen, así que no os preocupéis. Pero ahí habría que pintar un punto gordo y ahí habría que calcular el campo. Como os he dicho antes, el tema de campo total es igual que fuerza total, pues es sumar campos. Entonces lo primero que tendría que hacer es dibujar aquí los dos campos que haya. Porque ya sé que hay dos campos, pues porque hay dos cargas, pues cada una aquí genera un campo. ¿Qué es lo que dibujo? Pues voy a dibujar una flecha acorde con lo explicado antes. Es decir, me imagino que aquí hay algo positivo y entonces, ¿qué hace mi primera carga? Que la llamo primera porque es la primera que ha aparecido en el enunciado aquí. Pues negativo con algo positivo que me imagino aquí, pues lo atrae hacia ella. Por tanto, yo aquí tendré que pintar una flecha diagonal. Eso sería el campo 1. ¿Y qué hace la otra carga, que ahora la llamo 2, simplemente porque ha salido la segunda en el enunciado? ¿Qué hace la otra carga aquí? Pues en el punto me imagino algo positivo y positivo con positivo repele, y encima en este caso me queda repele hacia arriba, pues aquí saldría el campo 2. Vemos ahora el dibujo de cómo quedaría y esto es lo que acabamos de explicar. El punto que me le he traído un poquito hacia la izquierda, justo encima del centro de la carga, o se me ha ido un poquito hacia la izquierda, pero bueno. Y primera carga, un campo hacia la izquierda, perdón, un campo atractivo hacia ella, en diagonal, y segunda carga, pues como está justo encima, pues el campo me queda perfectamente vertical. ¿Vale? Pues, ¿qué habrá que hacer? Este ya sería el dibujo fundamental. A partir de aquí ya podemos tirar, porque ya vemos claro que lo que hay que hacer es calcular cuánto vale este campo, calcular cuánto vale este campo, poner cada uno de los dos en forma de vector y sumar los vectores, y aunque aquí no hayan dicho nada, igual que el otro día, sacar el módulo y sacar el ángulo. Como mucho, antes de continuar, por no tener que estar parando y modificando el dibujo cada 2x3, pues lo que ya me puedo dar cuenta es que si este campo es diagonal, pues va a haber que descomponerlo en componente X y componente Y llegado el momento. Pues eso ya lo podemos dejar dibujado. Me he llevado todavía más hacia la izquierda, pero vamos, se supone que el punto este está perfectamente aquí encima de la carga positiva. ¿Vale? Más bien todo esto estaría aquí. Pero bueno, al capturar la pantalla se me iba todavía más y no lo he podido acercar más. Vale, pues ahora ya sí que sí, con este dibujo ya tengo gran parte de lo que necesito para empezar a calcular cosas. Hago un poco lo mismo que hicimos con la fuerza eléctrica. Por mucho que a este le haya llamado campo 1 y a este campo 2, porque este es el que genera la primera carga que ha salido en el enunciado y este es el que genera
la segunda carga que ha salido en el enunciado, empiezo por calcular el más sencillo, el que me resulte más sencillo. Y el más sencillo es el campo 2 porque me ha quedado perfectamente vertical. Pues calculo lo que vale el campo 2 usando la fórmula de la diapositiva anterior del campo eléctrico. Entonces, como veis, ya la apariencia es un pelín más sencilla. La K vale 9 por 10 a la 9, la carga vale 4 por 10 a la menos 6 y la distancia son 60 centímetros pues, puestos en metros. Es simplemente sustituir, echamos la cuenta y nos da justo 100.000 newton partido culombio. Pues eso es lo que vale. Por cierto, se me ha ido cuando estaba hablando en la diapositiva anterior, lo digo ahora. Con el campo pasa exactamente lo mismo que con la fuerza. Como es un valor numérico lo que estoy calculando, el que la carga sea positiva o negativa me va a dar igual. Yo calculo un valor positivo porque es un módulo. Entonces, aquí no afecta porque esta carga era positiva y he puesto un 4 por 10 a la menos 6. Pero en la siguiente no voy a poner el signo menos de la carga negativa. Eso afectará a cómo escriba yo mi vector en función del dibujo. Bueno, entonces, que el campo 2 vale 100.000 newton partido culombio y que como es perfectamente vertical, porque lo he dibujado bien y me ha salido perfectamente vertical, pues para ponerlo en forma de vector, lo único que tengo que añadirle es una J de componente vertical y pues positiva porque me ha salido dibujado hacia arriba. Pues ahí tenemos el campo 2 como vector. 100.000 J newton partido culombio. J porque ha salido hacia arriba y positivo, perdón, J porque es vertical y positivo porque ha salido hacia arriba. Ahora tocaría hacer lo mismo con el campo 1, es decir, lo primero sería sacar lo que vale el campo 1. Pero aquí nos encontramos con mi primer dato ausente, que sería igual que con la fuerza eléctrica, veis que se va repitiendo prácticamente lo mismo que pasó el otro día con la ley de Coulomb, pues resulta que no tengo la R, porque aquí la distancia de la carga 2 al punto era 60 centímetros exactos, pero esta distancia no es este 80. Este 80 era entre cargas, de aquí a aquí. Pero yo ahora quiero calcular el campo que genera la negativa aquí. Por tanto, la distancia que necesito es esta, que no me la han dado. Pero no pasa nada porque la voy a poder sacar por teorema de Pitágoras. ¿Vale? Entonces modificamos el dibujo para poder calcular esta R. Ahora ya he vuelto a traer un poquito hacia donde había que traerlo el dibujo vectorial. Entonces yo quiero saber lo que vale esta R. También os he pintado ya el ángulo ahí. Ahora hablaremos de él por no andar modificando más el dibujo. Entonces esa R la saco por teorema de Pitágoras. Cateto cuadrado más cateto cuadrado igual hipotenusa cuadrado. Un cateto es 60 y el otro 80 que aparece ahí medio borrado. ¿Qué nos da? Pues nos da exactamente una distancia de 1 metro. 100 centímetros es 1 metro. Pues ya ese metro en metros, igual que los 60 centímetros aquí los pusimos en metros, pues estos 100 centímetros en metros, 1 metro lo ponemos aquí. Y luego la K y la Q, pues lo que valen 9 por 10 a la 9, y la carga, como es de menos 3 microcoulombios, su valor numérico es 3 por 10 a la menos 6. Lo que os decía, como estoy calculando un módulo, no pongo signos aquí, porque los módulos son siempre positivos. Pues esto me da 27.000 newton por coulomb. ¿Qué ocurre? Que como este campo eléctrico es diagonal, de nada me vale saber que vale 27.000 si no sé el sentido, la dirección, la inclinación, es decir, si no sé sus componentes concretas. Necesito ahora sacar sus componentes. ¿Cómo se sacan las componentes de un vector? Bueno, primero, cuando hablamos de componentes, pues lo que habíamos dibujado desde el principio, solo que no le habíamos puesto nombre. Estamos hablando de componente X y componente Y. La componente X y componente Y de todo vector, pues es módulo por coseno, la componente X, módulo por seno. ¿Seno y coseno de qué ángulo? Aquí es un poquito más difícil de ver por cómo me ha salido dibujado, pero bueno, ya estaban pintados los ángulos. El ángulo es el que forma el vector con el eje X. Como mi vector es la diagonal, pues el ángulo que forma este vector con el eje X es esto de aquí, que yo lo he llamado alfa, y que no tengo manera humana de calcular. Es otra vez
repitiendo punto por punto lo mismo que nos iba pasando con la fuerza eléctrica. Yo este ángulo no le puedo sacar, pero por trigonometría puedo deducir cuál es. Lo que ocurre es que aquí es un pelín más difícil darse cuenta que el otro día, pero eso no es por el campo eléctrico, es por cómo me ha quedado el dibujo. Resulta que este ángulo es el mismo que este de aquí abajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si prolongáis la componente X, que es horizontal, hacia la derecha, y prolongáis el campo 1, que es diagonal, así hacia arriba, pues lo que os queda aquí serían ángulos opuestos por el vértice, que sabréis, pues yo no sé si esto será cuarto o quinto de primaria, que ángulos opuestos por el vértice son el mismo. Es decir, que este ángulo que se formaría aquí, si aquí pintáis unas líneas discontinuas, este ángulo es el mismo que este ángulo, pero es que este ángulo imaginario de aquí es el mismo que el de aquí, por lo que decíamos el otro día, porque tenemos dos líneas horizontales cortadas por la misma recta, pues se forma el mismo ángulo. Entonces, este ángulo es el mismo que este, tampoco es que lo tengáis que deducir, simplemente verlo, porque esto siempre es así en todos los problemas. Y este ángulo ya sí le puedo sacar, porque puedo hacer su tangente, que será cateto opuesto, que son los 60 centímetros que ya tengo, entre cateto contiguo, que son los 80 centímetros que ya tengo, y saco alfa. Lo hacemos y nos da un alfa de 36,86. Igual, aquí, igual que el otro día, he puesto lo de componente y entre componente x. Aquí en realidad más que componente y entre componente x iría cateto opuesto entre cateto contiguo. Pero bueno, sí, cateto opuesto entre cateto contiguo. Así que bueno, pues ya está. Bien, pues seguimos. Ya tengo que este ángulo es 36. Si este ángulo es 36, este de aquí es 36. Y por tanto aquí podré poner el 36. Fijaos que de nada me vale en principio el que el ángulo me hubiera dado negativo, porque de hecho en este caso concreto, aunque el ángulo me dé negativo porque considerara que el 60 es para abajo, pues bueno, no, es que aquí ni siquiera este ángulo me daría positivo sí o sí, y como mucho podría darle la vuelta a este y ponerle negativo, pero es un follón. Entonces yo os recomendaría, os quedáis con el 36 y ya lo sustituimos aquí y usamos el 27.000 en el módulo y el 36 en el seno y el coseno. Echamos esas cuentas y nos queda que la componente X vale 21.608 y la componente Y 16.000 y pico. Y ahora quizá lleguemos al momento más importante de todo el problema, no por difícil, sino por cuidado. Yo ahora, igual que cuando tuve el valor del campo 2, como todo él era vertical, lo pude poner en forma de vector y lo hice mirando el dibujo, pues ahora que tengo lo que vale el campo 1 y he podido descomponerlo en el valor de sus componentes, tengo que escribirlo en forma de vector, pero lo escribiré mirando el campo 1 en el dibujo. Entonces, yo miro mi dibujo y si lo he hecho bien, veré que la componente X me sale hacia la izquierda. Entonces, este valor, al ser hacia la izquierda, le tengo que poner negativo. Y veo que la componente Y sale hacia abajo. Pues este valor le tengo que poner negativo. Entonces, el campo 1 lleva dos signos menos que no salen de ninguna fórmula. No está aquí, no está aquí, no ha salido de aquí. Incluso tratando de jugar con el ángulo puedes tener problemas y que no te salgan los signos menos. Entonces lo ideal es tú calculas valores, valor numérico del módulo, valor numérico de cada componente y a partir del dibujo miras tu dibujo y asignas el signo a cada componente correspondiente al sentido que tú has dibujado en el dibujo. Entonces, izquierda, negativo, abajo, negativo. Y ya estaría. ¿Vale? Pero esto es muy importante porque implica mirar el dibujo. Y si tienes que mirar el dibujo, pues eso implica que has tenido que hacer el dibujo. Este quizás sean los problemas de todo el curso donde más importancia tiene a hacer el dibujo. Vale, pues ya hemos terminado. No, no hemos terminado. Hemos simplemente escrito el primer campo en forma de vector. Todavía me queda hacer el campo total, que como decíamos es suma de campos. Pues es copiar esto,
y esto a continuación, sin más. Campo 1, que sería esto de aquí, más campo 2, que sería esto de aquí. Y luego esto lo sumo como se suman vectores. Is con is, solo hay esto de componente i, y jotas con jotas. 100.000 menos 16.000, pues son 80.000 y pico. Pues esto es el campo total. La componente i me sigue quedando negativa, menos 21.000 y pico i, y la componente j, 80 y pico mil j. Newton por Coulomb. Aunque haya llegado aquí, pues me queda todavía hacer el módulo y hacer el ángulo, pero ya son nimiedades. El módulo pues le hacemos y da 86.000 y pico Newton por Coulomb. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues esto al cuadrado más esto al cuadrado y lo que me da raíz cuadrada y sale 86.000. Cuidado al hacer ese módulo, que aunque aquí haya un signo menos no hay que restar porque menos al cuadrado da más. Por eso siempre el módulo tiene que ser mayor que cada componente por separado. O sea, 86.000 es mayor que 83.000, que todavía hay algunos que antes de irnos, cuando hacían módulos, restaban porque uno de los componentes era negativo. No, al elevarlo al cuadrado del componente negativo queda positivo el numerito dentro de la raíz. Bueno, eso es el módulo y el ángulo, pues tangente de alfa igual a componente y entre componente x. Si quiero puedo quitar el menos, como siempre que hemos calculado ángulos, porque lo que me interesa es lo que vale el ángulo, 75 grados. Y terminamos igual que terminamos el otro día, ¿vale? Pero ¿esto qué es? O sea, este campo total y que vale esto y que tiene esta inclinación, ¿aquí dónde está? Pues otra vez, aquí ni le habíamos pintado. Se puede pintar el campo total sumando gráficamente estos dos vectores. Cojo este vector y le pongo aquí, y cojo este vector y le pongo aquí, y donde se cortan estas dos prolongaciones, pues más o menos aquí sería, pues ahí saldría el campo total. Le plantamos ahí, pues esa flechita sería el campo total, que es este de aquí, que vale esto y que tiene esta inclinación. La inclinación no termina de concordar, esto es verdad que no son 75 grados, sería más bien unos 50 grados, pero eso es por cómo hemos hecho el dibujo. En realidad, el campo 1 tendría que ser un pelín más largo para que esto quedara con más componente X y quedara más tumbado. Perdón, al revés. El ángulo es este. Esto es lo que tiene que ser 75 grados porque es con el eje X. Entonces, al revés es el campo 2 más largo, porque era mucho más grande en valor que este. Entonces, esto más largo hacia arriba, esto más o menos así, o un pelín más corto, de forma que la suma pues quedará por aquí, tal que aquí, y este ángulo fuera 75 grados exacto. Eso no tiene importancia porque cuando empezamos a hacer el dibujo no sabemos pintar a escala el valor de los campos, entonces se puede quedar así perfectamente. De hecho, repito, no hay ni siquiera que llegar aquí. Hay mucha gente que la flecha final no la pinta. Hombre, yo la pinto porque queda bien visualmente ver lo que acabo de calcular, pero ya está, ¿vale? Bien, para mañana sí que vamos a poner tarea, que es simplemente coger este problema y cambiar de sitio las cargas. Esta la vamos a poner aquí y esta la vamos a poner aquí y vamos a volver a calcular lo mismo, el campo en el mismo punto que teníamos. Que veréis que va a cambiar totalmente el problema y salvo la distancia y el ángulo, todo el resto de cálculos cambian. Porque ya el campo 2 ya no vale esto, el campo 1 ya no vale esto, entonces aquí ponemos la negativa de menos 3 microcoulombios y aquí ponemos la positiva de 4 microcoulombios. Los signos estos van a cambiar, los dos, este también va a cambiar, todo va a cambiar. Entonces sería, lo único que no cambia es distancia, ángulo y que el punto sigue estando aquí. No sigue siendo, ya no es encima de la positiva, porque ahora la positiva va a estar aquí, sino que el mismo punto es este, entonces es aquí 4 microcoulombios, aquí menos 3 microcoulombios, 80 centímetros y 60 centímetros aquí por encima, pues aquí sacamos el campo total. Mañana le corregimos y veremos cómo ese campo sirve para calcular la fuerza eléctrica. Y
bueno, pues con esto pues ya quedaría. Muy probablemente antes de que acabe la semana os abriré otro cuestionario de estos que vale como nota de clase, como el que ya hicimos antes de Semana Santa de dinámica, pues os abriré algún cuestionario de esto. Y también ya aprovecho para deciros que en la parte de abajo del tema, en primero A, haré visible este tema en concreto, el tema de electricidad, porque ahí ya en el modo normal del curso ponía vídeos. Entonces hay vídeos de estos que os iba diciendo a lo largo del curso. Oye, he puesto vídeos de este tema. Pues hay vídeos sobre el campo eléctrico. Entonces esos vídeos, si los queréis ver, pues tenéis que bajar hasta abajo del tema y ahí estarían los vídeos del campo eléctrico que son bastante interesantes también. Son de estos youtubers de ciencia que os suelo poner yo cosas, pues ahí lo tenéis. Pues nada, chicos, mañana continuamos con esto. Mañana sí que lo dedicaremos a corregir este mini problema que acabamos de enunciar y no vamos a dar más teoría, solamente haremos otro problema de campo eléctrico también en vivo y en directo para que terminemos de ver cómo funciona esto de los problemas de vectores con estas cosas, ¿vale? Pues muy bien, chicos, que os cunda el día, que afrontéis con ganas esta nueva semana. Sabéis que además el viernes celebramos la fiesta del cole, aunque sea en la distancia, os irán llegando información. De hecho, habrá una pequeña competición también para cada curso, incluyendo primero de bachillerato. Igual que hacíamos los torneos multideporte cuando estábamos allí, pues haremos una cosa similar. Así que os animo a que cuando os llegue, pues podáis participar a ver quién gana. Pues nada, chicos, un saludo y nos vemos mañana.